Muy bien. ¿Sí escuchan la presentación y me escuchan a mí? Bueno, ¿sí ven la presentación y me escuchan a mí? Sí, profe. Ok, gracias. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar sobre el núcleo de la célula. En el ROS es el capítulo 3 y en el Guyton, para los de fisiología, viene en el capítulo 2, en la parte final. ¿Vale? Muy bien, entonces el núcleo es una estructura que se encuentra en el interior de la célula eucariota, el cual va a albergar a nada más y nada menos que nuestro genoma. Y recuerden que nuestro genoma es el conjunto de ADN que se encuentra en cada una de nuestras células. Hablamos del genoma celular cuando hablamos de todo el ADN que se encuentra en una célula. Y hablamos de genoma de un individuo o de un organismo cuando hablamos del todo el ADN que se encuentra en todas sus células. Va a contener la información genética en forma de ADN y permite la lectura de este ADN, ya que aquí van a ocurrir fenómenos como los que vamos a ver más adelante, que son la transcripción y la replicación. Ahora, todo este ADN, no crean que nada más está regado por ahí, parecería, pero está estrictamente acomodado en unas estructuras que se llaman cromosomas. De hecho, si hay alguna alteración en alguno de estos cromosomas, esto nos puede llevar a anomalías que posteriormente nos llevan a enfermedades que, como ustedes ya vieron cuando expusieron los temas de aportaciones de la biología molecular a la medicina, se dieron cuenta que son bastante difíciles de tratar y que todas estas van a ser incurables, ¿verdad? Entonces, un ejemplo de estas enfermedades es el síndrome de Down, síndrome de Turner, etc. Vamos a hablar del núcleo, de acuerdo a sus componentes, y estos van a ser el nucleolema, que es el conjunto de todas las membranas que va a tener el núcleo, el nucleolo, que es una estructura más densa que se encuentra en la parte central del núcleo, y la cromatina, que es justamente el arreglo que va a tener el ADN en el núcleo. El nucleoplasma va a ser el equivalente al citoplasma, pero en el núcleo. Va a ser la región acuosa que se encuentre en el interior de esta estructura. Aquí algo muy importante es que en este caso nos está hablando de la estructura del núcleo en algo que se llama interfase. Entonces, ustedes recuerden que en el ciclo celular, voy a dibujar aquí el ciclo celular, había cuatro fases, una fase G1, una fase S, una fase G2 y una fase M. También en algunas células que estaban en una fase estacionaria, en una fase latente, había un G0 donde nunca pasaba a fase S, ¿verdad? Muy bien, entonces, para fines prácticos, mientras la célula no esté en reproducción, que no esté en fase de mitosis, todas estas fases, todos estos pasos, porque al final estamos hablando de un ciclo, se le va a conocer como interfase. Entonces, el núcleo cambia en cuanto a su estructura en mitosis y en interfase. Sí, cambia muchísimo. Entonces, aquí básicamente nos vamos a centrar en el núcleo de la interfase y cuando ustedes vean embriología, el primer tema precisamente son las fases del ciclo celular. Van a estudiar más detalladamente lo que es la reproducción celular, ¿vale? Que es básicamente mitosis o meiosis, dependiendo del caso. Pero todo lo que no sea mitosis o meiosis, G1, S y G2, se le va a llamar interfase, ¿vale? Por eso es que aquí nos dicen que como vamos a estudiar el núcleo, al menos en este capítulo, va a ser en interfase. Muy bien. Recalcando lo anterior, pues ahora sí, vamos a continuar. Vamos a iniciar con el estudio del nucleolema. El nucleolema básicamente se refiere al conjunto de membranas que tiene el núcleo. El núcleo tiene una membrana propiamente. Esta es la estructura, más adelante la vamos a ver más detalladamente, pero aquí tenemos la membrana del núcleo, la cual va a ser propiamente su nucleolema. Me voy un poquito chueco porque estoy utilizando el ratón y pues no tengo la habilidad para hacerlo completamente derechito, ¿verdad? Pero esta
este segmento que tenemos aquí es la membrana propiamente del núcleo, el cual pues vamos a llamar nucleolema. Sin embargo, el núcleo también tiene otra segunda membrana que comparte con el retículo endoplásmico rugoso. Si ustedes pueden observar aquí, aquí está la membrana del retículo endoplásmico rugoso y esta básicamente va a formar una segunda membrana que va a formar parte también de la cubierta exterior del núcleo. Esta segunda membrana, que es parte de la membrana del retículo endoplásmico rugoso, la vamos a conocer como lámina nuclear, ¿vale? Entonces, esta va a ser la lámina nuclear y también le podemos decir lo que está en morado, envoltura nuclear. Ahora, por si no fuera poco, recuerden que el núcleo protege lo más preciado que tiene una célula, que es el ADN, donde una simple fractura, una simple ruptura nos provoca un daño irreparable. Entonces, pues debe de tener más protección, ¿verdad? Entonces, la envoltura nuclear básicamente va a ser su segunda membrana y esta va a ser la membrana del retículo endoplásmico rugoso. Aparte de eso, tenemos unos componentes del citoesqueleto, que es esto blanco que se ve aquí, que se llama laminina. Hay diferentes tipos de laminina A, laminina B. Para fines prácticos va a ser laminina. Y como está herméticamente sellado, pero necesitan estructuras grandes atravesar por ahí, entonces vamos a necesitar un espacio por donde éstas pueden pasar, ¿verdad? Un espacio que esté perfectamente controlado, pero que permita la entrada y la salida de diferentes estructuras de mayor tamaño. Entonces, esta estructura que vamos a estudiar más adelante, este pequeño poro que tenemos aquí, pues, se llama poro nuclear, ¿vale? Entonces, estos son los componentes del nucleolema que vamos a estudiar a continuación. Bien, entonces aquí lo podemos ver más bonito. Los componentes del núcleo que ya habíamos visto son el poro nuclear, la laminina nuclear, el núcleo lema propiamente dicho y la envoltura nuclear, ¿vale? Ahora, otras estructuras que nosotros podemos observar en el interior del núcleo son la cromatina, que vamos a estudiar más adelante, que es esta que tenemos aquí. Esta cromatina que puede estar en forma de eucromatina o de heterocromatina, y también al nucleolo, que es este segmento más denso que nosotros podemos observar aquí. Algo muy importante a mencionar del núcleo es que va a estar inmediatamente continuado con el retículo endoplásmico rugoso. Lo que nosotros podemos observar aquí en una imagen de la vida real es el núcleo y podemos ver las continuaciones de la envoltura nuclear, que va a ser, como se los había mencionado, la membrana del retículo endoplásmico rugoso. Y aquí podemos observar a los ribosomas. Miren, aquí todo esto que nosotros observamos por fuera del núcleo van a ser ribosomas que van a sintetizar sus proteínas y las van a liberar en el interior del retículo endoplásmico rugoso. Pero ¿por qué está tan cerca el retículo endoplásmico rugoso del núcleo? Recuerden que un proceso que se llama transcripción ocurre en el interior del núcleo y que en este proceso el ARN mensajero va a viajar del núcleo hacia el citoplasma para que pueda ser leído por los ribosomas. Y dependiendo si tiene péptido señal o no tiene péptido señal, en caso de que la tenga, este RNA mensajero va a ser leído por un ribosoma asociado al retículo endoplásmico rugoso y lo va a depositar hacia el interior para que continúe con su proceso de modificación hasta que se convierta en una proteína madura. Entonces, como estos son pasos sucesivos y tienen que ocurrir inmediatamente, entonces la célula inmediatamente después del núcleo va a tener a el retículo endoplásmico rugoso para que el RNA mensajero no se exponga y salga al citoplasma, donde puede ser atacado por unas enzimas que tienen como mecanismo de protección contra virus
el citoplasma de la célula, que se llaman RNasas. Ujú. Muy bien, aquí podemos observar un poquito más detalladamente las estructuras. Particularmente quiero que pongan atención al poro nuclear, porque muchas veces cuando hablamos de poro nuclear pensamos que literalmente nada más es un hoyo. Sin embargo, es una estructura bastante compleja que tiene proteínas accesorias, lo cual van a permitir que haya un espacio controlado por el cual puedan ingresar moléculas o proteínas que sean más grandes. Aquí podemos observar la red que va a formar la laminina y pues el retículo endoplasmico rugoso que ya habíamos visto anteriormente, ¿verdad? En este esquema, en microfotografía electrónica, podemos observar a la red de laminina que se encuentra en el interior del núcleo. Recuerden que la laminina son filamentos intermedios y que la función de los filamentos intermedios es dar forma y estructura a la célula, en este caso a los componentes de la célula como el núcleo. Aquí podemos observar en- que en diferentes tipos de células los núcleos también puede cambiar. Esto es microscopía electrónica y aquí podemos observar un núcleo que tiene dos nucleolos y que pues, básicamente va a formar solamente un pequeño componente de la célula, mientras que también tenemos núcleos gigantes como el que podemos observar aquí. Esta es una célula del sistema inmune que, como pueden observar, tiene un núcleo gigantesco. Los núcleos pueden tener múltiples formas. Eso lo vamos a ver ya en histología. Y también podemos apreciar la diferencia entre heterocromatina y cromatina. Se dice que la heterocromatina es condensada. Es lo que observamos aquí nosotros en un color gris, mientras que la eucromatina generalmente es más laxa, que es básicamente un antónimo de condensada y es las estructuras que nosotros podemos observar dispersas. Laxo es como disperso, difuso, alrededor del nucleolo y en el interior del núcleo. Muy bien, aquí podemos observar otra estructura. Este es un neutrófilo. Al neutrófilo se le conoce como polimorfo nuclear porque su núcleo puede adoptar múltiples formas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un gran núcleo. Básicamente son tres o cuatro lóbulos de este núcleo que nos habla de una célula que pues va a tener una gran capacidad de sintetizar vesículas y de sintetizar proteínas. Ya en histología, ya que veamos morfología celular específicamente, vamos a ver que hay una gran variedad de formas que pueden tener las distintas estructuras en las células y no es la excepción el núcleo. Incluso hay algunas células que pueden llegar a tener dos o más núcleos. Tal es el caso de los hepatocitos y de los megacariocitos. Y también tenemos otras estructuras que forman algo que se llama sincitios, que es la fusión de varias células y por lo tanto pueden tener muchos núcleos. Tal es el caso de las fibras musculares o en el caso también de los organismos en formación. En la clase de embriología, ustedes van a observar varios ejemplos de estos sincitios. Aquí podemos observar en microscopía electrónica una imagen de la vida real, donde nosotros podemos observar el núcleo, y aquí es donde claramente podemos observar que tiene una doble membrana. Podemos decirle una membrana interna y una envoltura nuclear, o una membrana interna y una membrana externa, que sería, se lo repito porque esto es importante, la membrana del retículo endoplásmico rugoso. Muy bien, ahora vamos a estudiar lo más complejo estructuralmente que tiene el núcleo, que es el poro nuclear. El poro nuclear se forma entre los espacios de dos membranas del retículo endoplásmico rugoso.
Entonces, no es solamente un hoyo que tiene la membrana, aunque así lo parezca, cuando nosotros lo observamos en microscopía electrónica, sino que es una estructura que tiene muchos componentes. A las proteínas que se encuentran en el poro nuclear se le conoce como proteínas porinas del poro nuclear. Estas o muchas de ellas van a estar asociadas a la laminina, tanto a la laminina alfa como a la laminina beta, y en el interior del poro, que es esto que tenemos en color amarillo, vamos a tener un ensanchamiento del espacio, lo cual va a restringir el tamaño de lo que pase por ahí. Y se dice que para fines prácticos, lo que pase por el poro nuclear tiene que medir entre 7 y 10 nanómetros. Para fines prácticos, 9 nanómetros. Entonces, aquí es básicamente donde se controla el espacio y en el interior tenemos algo que se llama canasta nuclear. La canasta nuclear va todavía a restringir más el espacio y nada que tenga un tamaño mayor a 12 nanómetros va a poder pasar por el poro nuclear. Ahora, esto tiene que estar mucho más controlado, ¿verdad? Entonces tenemos secuencias que van a ser reconocidas por proteínas que se encuentran en el interior y en el exterior del núcleo. Aquí déjenme borrar lo que acabo de escribir para que no se vea todo amontonado y les voy a poner un ejemplo. Tenemos un RNA mensajero. Esta es la estructura del RNA mensajero. Que este RNA mensajero tiene que tener una secuencia, voy a pintarle en rojo la secuencia, que es reconocida por una proteína que se llama NES. La NES es una proteína dentro de la familia de las exportinas. ¿Y qué hace una exportina? Pues básicamente va a exportar, ¿verdad? Entonces NES reconoce a este sitio y digamos que va a acompañarlo para que pueda pasar la aduana del poro nuclear. Entonces, NES es una exportina que permite exportar moléculas del interior del núcleo hacia el exterior. Entonces, aquí ya tenemos a NES afuera. Para poder transportarla necesita gastar un GTP y así es como salen las moléculas del núcleo. Necesitan forzosamente, en la mayoría de los casos, estar acompañadas por NES. Y así como hay secuencias que son reconocidas por proteínas de exportación, también tenemos proteínas de importación que van a reconocer secuencias que se encuentren fuera del núcleo. Por ejemplo, tenemos a las proteínas ribosomales. El ribosoma, más adelante vamos a ver que se arma en el nucleolo, entonces va a estar formado por proteínas y por ARN ribosomal. Entonces, estas proteínas ribosomales se sintetizan en el citoplasma o ribosomas libres y van a necesitar entrar para poder ensamblarse en el interior del nucleolo. Y para que puedan entrar, necesitan una secuencia que sea reconocida. Aquí tenemos una secuencia que es reconocida por una proteína que se llama NLS. NLS es una importina. ¿Qué quiere decir esto? Que va a reconocer a estas proteínas ribosomales y va a encargar de meterlas, se va a encargar de meterlas a el interior del núcleo, ¿vale? Entonces, el poro nuclear básicamente es una aduana controlada por distintas proteínas, donde las proteínas más importantes se van a llamar nucleoporinas, pero también tenemos exportinas e importinas que van a permitir tanto la entrada como la salida de distintas moléculas. Aquí podemos observar esta belleza, que es básicamente un poro nuclear por un tipo de microfotografía que se llama fotografía de fuerza atómica, donde básicamente podemos ver estructuras moleculares y podemos ver que incluso es mucho más complejo que nosotros, como nosotros lo habíamos estudiado. Aquí la importancia de observar estas estructuras de estas imágenes es que ustedes pues básicamente vean que esto no es algo que alguien se haya sacado de la manga. Así de complejo funciona nuestro cuerpo, incluso a nivel celular. Si de por sí el estudio del cuerpo es complejo, también el estudio de la célula resulta ser bastante complejo, lo cual lo hace pues, muchísimo más sorprendente. Entonces, aquí podemos observar
similitud de lo que nosotros observamos en la vida real con lo que nosotros esquematizamos de acuerdo a lo que sabíamos anteriormente, ¿verdad? Entonces aquí todo lo que se ve en morado, pues es el conjunto de estructuras de las proteínas que para fines prácticos no se las tienen que aprender todas, no van a ser nucleólogos, se llaman nucleoproteínas y la famosa canasta nuclear que se encuentra en el interior, que es esto café que nosotros observamos aquí, que básicamente va a ser una especie de tamiz, una especie de filtro de tamaño, lo cual va a permitir solamente la entrada de compuestos o partículas que no sobrepasen los 12 nanómetros. Muy bien. Con eso terminamos el estudio del nucleolema y ahora vamos a hablar sobre la cromatina. La cromatina no es otra cosa que ADN enredado en histonas y que esté perfectamente compactado. El ADN en el interior del núcleo no está regado por ahí, sino que va a estar enredado en histonas y estas histonas a su vez se van a arreglar en cuentas de collar. Las cuentas de collar se van a arreglar en selenoides o solenoides y estos solenoides pueden agruparse en eucromatina o en heterocromatina. El máximo grado de compactación de la cromatina se llaman cromosomas, pero estos los vamos a encontrar exclusivamente cuando se encuentre la célula en división celular, ¿vale? Entonces, tenemos el ADN, que es como uno de esos, mecates que nosotros utilizamos para tender la ropa. Es una doble hélice. También el mecate que utilizamos para tender la ropa es una doble hélice. Algunas en este caso son una triple hélice, pero el que se parece al ADN es el mecate para tender la ropa que tiene solamente dos hilos, ¿verdad? Entonces, esto se va a enredar en proteínas que se llaman histonas y esto nos va a formar una estructura que se llama nucleosomas. Los nucleosomas pueden tener cierto grado de separación y esto nos va a formar una estructura que se llama cuentas de collar. Las cuentas de collar se ensamblan unas sobre otras para formarnos la fibrilla de cromatina de 30 nanómetros que se conoce mejor como solenoide. Este solenoide puede acomodarse en fibrillas de cromatina ancladas a un armazón cromosómico y en función de la separación que tengan una histona de otra, esta puede ser eucromatina o heterocromatina. Entonces los solenoides van a formar la cromatina. La heterocromatina es más compactada que la eucromatina y cuando hablamos de un cromosoma, básicamente va a tener exclusivamente heterocromatina, no va a tener eucromatina. Aquí hay una confusión con la que quizás después conflictúen cuando lleven embriología, pero un cromosoma generalmente son dos cromátidas y cada cromátida es por sí misma un cromosoma, ¿vale? Entonces, voy a explicárselos. Tenemos a una célula, qué fea me salió. Vamos a borrarla. Tenemos aquí una célula, ¿vale? Una célula en interfase. Voy a poner el ejemplo con un solo cromosoma. Voy a pintarlo de color rojo. No se puede hacer más grueso, no. Voy a tener que recalcarlo. Entonces, en interfase tenemos a la cromatina, ¿vale? Tenemos aquí a la cromatina y cuando pasa a fase S, vamos a cambiar de color. Recuerden que cuando pasa a fase S, todo el ADN se duplica. Cada de unas estructuras, todo nuestro ADN, todo nuestro ADN se va a hacer una copia. En este momento no tenemos cromosomas, porque pues básicamente nuestra cromatina va a